Hola, bienvenidos a esta acción formativa sobre ¿qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en el año de 1945 como centro organizador de los esfuerzos de los países para alcanzar tres propósitos comunes. El primero de ellos, mantener la paz y la seguridad internacional. El segundo, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Y por último, coordinar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. Los antecedentes de las Naciones Unidas son varios, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, en 1899, cuando se celebró la primera conferencia en La Haya sobre la paz. En esta conferencia se aprobó la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y en 1902 se estableció la primera Corte Permanente de Arbitraje, que hasta la fecha sigue funcionando. La Sociedad de las Naciones fue la organización precursora de las Naciones Unidas. Fue concebida durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919 de conformidad con el Tratado de Versalles. Su objetivo era promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad. Como ya bien todos sabemos, este objetivo fue fallido debido a que después de la Primera Guerra Mundial nos vino la Segunda Guerra Mundial y fue por ello que cesó su actividad la Sociedad de las Naciones. Las Naciones Unidas fueron creadas el 24 de octubre de 1945. Unos meses antes, en abril del 45, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco para realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Esto llevó a cabo que se creara la Carta de las Naciones Unidas. En ella se redactaron los 111 artículos que forman la Constitución de las Naciones Unidas y de esta manera pudimos dar pie a que el 24 de octubre celebremos año con año la creación de este organismo. Las Naciones Unidas han tenido que adaptarse a la evolución que el mundo ha sufrido durante la mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Cambios, podemos mencionar entre estos cambios el aumento de países miembros, ahora son 192, el fin de la Guerra Fría, el fortalecimiento de la sociedad civil, la globalización de problemas tales como el daño al medio ambiente, la pobreza, el terrorismo, el narcotráfico y el acceso a la educación. Todos estos retos a los que la ONU se ha ido enfrentando han hecho de ella una organización sólida y una organización que, a pesar de su estructura tan grande, tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios día con día. Existen 5 principios de las Naciones Unidas, los cuales están establecidos en su Carta o su Constitución, como habíamos mencionado. El primero de ellos es que la organización se basa en la igualdad soberana de todos sus miembros. Esto significa que cada miembro tiene un voto y cada miembro debe de cumplir y se le debe respetar su soberanía y las decisiones que ellos tomen. Todos los miembros, dice el segundo principio, deberán cumplir con las obligaciones contraídas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Esto significa que deberán respetar los acuerdos establecidos por la ONU, ya que ellos son miembros de la misma. Estos miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacionales, ni mucho menos la justicia. Como cuarto principio, se entiende que los miembros de esta organización en sus relaciones internacionales se van a abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Con esto estamos hablando a las declaraciones de guerra. Hay que poner en perspectiva que la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de evitar un tercer conflicto y los países estaban muy asustados y preocupados porque esto no volviera a suceder. Por último, también se tiene que tener en cuenta que fueron 50 países los que firmaron esta carta y no todos ellos estaban involucrados en ella. Por ello, la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios, en la medida que sea necesaria para mantener la seguridad y la paz internacionales. Habiendo escuchado ya los principios de estas Naciones Unidas, podemos ahondar un poquito más en cómo se estructuran las Naciones Unidas. Bien sabemos ya cuáles son sus objetivos, que son mantener la paz y la seguridad internacional. También cuáles son sus medios y los principios que sigue. Y ahora
Ellos crearon una estructura de 6 órganos principales, los cuales hacen que el funcionamiento de las Naciones Unidas pueda atender las distintas necesidades de nuestra sociedad actual. Por mencionar algunos de ellos, se encuentra la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia. Dentro de estos 6 organismos internacionales, o estos 6 órganos principales, se encuentran a su vez organismos internacionales y órganos subsidiarios, los cuales cumplen con funciones más específicas. Algunos de ellos los conocemos, como puede ser el Programa Mundial de Alimentos, la UNICEF, entre varios de ellos. Es importante mencionar que la tarea de Naciones Unidas no es fácil. Sin embargo, han conseguido logros bastante sobresalientes y es por ello que debemos seguir trabajando para que las Naciones Unidas tengan éxito en su tarea. Ejemplos de estos logros pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la elaboración de más de 80 tratados sobre derechos humanos que afectan para proteger y promover los derechos específicos de miembros de distintas sociedades, el Programa Mundial de Alimentos que ya mencionábamos previamente, que proporciona cada año aproximadamente más de 1/3 de la ayuda mundial de alimentos, los convenios que ha creado las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que han ayudado a reducir la lluvia ácida en Europa y en Norteamérica, que han cortado la contaminación marítima por todo el mundo y que han retirado la producción de gases que afectaban a nuestra capa de ozono. También, las peticiones de la ONU es importante mencionar que han logrado recaudar más de $1 billón por año para la ayuda de víctimas de guerras y catástrofes. Estos son algunos de los logros que tienen las Naciones Unidas. Si bien es cierto que tiene mucho camino por recorrer y con la reforma de las Naciones Unidas nos enfrentamos a varios retos de tremendas dimensiones, también es importante reconocer que el camino andado ha sido un camino próspero y que las Naciones Unidas han influenciado nuestra sociedad de manera positiva.